Hola de nuevo amigos, esta es la segunda parte y conclusión del vídeo anterior que se titulaba El Dios verdadero. Vuestro amigo y siervo en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más me presento, Valentín Núñez Rivero, desde mi humilde morada, en mi humilde atalaya, aquí en Burjasó, Valencia. Y nos habíamos quedado vayamos personalmente a nuestro ejemplar de la Biblia, a los textos de Juan 20, 17, Mateo 27, 46 y Apocalipsis 3, 12. Y les decía que descubramos por nosotros mismos, honestamente, libremente, sin presión académica o teológica de ninguna especie, que nos acercáramos solamente a la simple y literal palabra de Dios únicamente. Que nos decía el Señor, voy a mi Dios y a mi Padre, Juan 20, 17. Y Mateo 27, 46, cuando estaba colgado en el madero de tormento nuestro bendito Señor Jesucristo, decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Traducido del arameo, Elí, Elí, lama sabactani. Y el tercero es en Apocalipsis 3:12, que el mismo Jesucristo dice, el templo de mi Dios, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios. Nuestro Señor Jesucristo en 4 ocasiones reconoce mi Dios, refiriéndose al Padre. Y tengamos en cuenta, hermanos, que está hablando de un Cristo glorificado y ya viviendo en inmortalidad, que aún sigue teniendo a Dios como su Padre, y Él está subordinado a este Dios y su Padre. Amigos, todo va a descender del cielo. No es que nosotros vayamos a ir al cielo alguna vez, como se predica en la falsa cristiandad. Eso nunca realmente va a ocurrir. Todo esto es doctrina o enseñanza directa de su Dios y de su Padre, de Jesucristo, para nosotros, sus hermanos, que Cristo ha recibido del Padre y de su Dios. Recuerden en Apocalipsis 1:1, revelación de Jesucristo que Dios le dio, su Padre, para que a través de su ángel se lo transmitiera a su siervo Juan. Lo que está escrito y la escritura no puede ser quebrantada, según Juan 10, 34 y 35. Amigos, fijemos la mente en la siguiente pregunta lógica. ¿Por qué Jesús sigue llamando al Padre como mi Dios 4 veces en Apocalipsis 3:12? Si ya dejó de ser hombre y está en el cielo, pero sigue siendo hombre, que esté en el cielo. Eso debe de quedar muy claro. Pero lo cierto es que en el cielo Jesús, nuestro Señor, sigue teniendo un Dios, su Dios y Padre. Y si en el cielo Jesús sigue teniendo su Dios, entonces es que no ha dejado de ser un hombre, aunque ciertamente ya en la condición de un ser glorificado. Naturalmente, Cristo aún sigue ignorando cosas que el Padre todavía no le ha revelado a él, como por ejemplo, pues no saber el día y la hora en la cual será su propia venida cuando el Padre lo envíe, en la gloria del Padre, y de la conclusión del fin del mundo. Marcos 13:32, Hechos 1, 6 y 7. En el libro de los Hechos, Cristo, amigos, ya había resucitado. Queda claro, ¿no? ¿Comprendemos esta realidad en boca del mismo Cristo resucitado? El Hijo de Dios no lo sabe todo, porque Él precisamente no es el único y verdadero Dios, omnisapiente y todopoderoso.
Lucas 18, 18 y 19, dice que solo Dios es bueno, porque de Él, único y verdadero Dios, desde el mismo centro de su ser emana la bondad. Dios es amor, pero también es justicia santa. Solo los limpios de corazón podrán algún día ver al mismísimo Dios. Mateo 5:8. Que naturalmente no es Cristo, aunque Él representó al Padre y su Dios perfectamente. Dijo que solo el Padre es bueno, dando a entender que Él también reconocía al único y verdadero Dios, su Padre. Permítame que les dé la vuelta a la hoja. Seguimos. Tenemos que recordar que a Jesús muchos le vieron y no se arrepintieron de su sucio corazón. Por tanto, no podía ser Dios. ¿Podremos entender y aceptar esta lógica aplastante? Revisemos personalmente los siguientes textos. Juan 10:29, 14:28 y 5:19. Cristo imita al Padre, y no a la inversa, ya que Cristo no hace nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esto hace por voluntad delegada a nuestro Señor. Por eso mismo, el Hijo es siempre inferior al Padre, que siempre será mayor que el Hijo, ya que todo lo que tiene y hace procede del Padre y su Dios. El único Dios con inmortalidad inherente. Lo único que el Padre nunca podrá hacer será morir. Pero Cristo murió y volvió de nuevo a la vida, porque el Padre lo resucitó. Si no, se hubiese quedado ahí por toda la eternidad. Marcos 10:40. En el reino de Cristo habrá puestos de autoridad que solo Dios ha destinado para sus hijos. Jesús afirma que a Él no le corresponde señalar los lugares o posiciones de autoridad. Solamente al Padre le corresponde eso. Digamos que el Padre y Dios, único y verdadero, es quien tiene la autoridad y la última palabra en la dirección de su gobierno divino y espiritual. Y que, pues por delegación subordinada a Él, todos los demás han de recibir bajo su autoridad sus puestos, responsabilidades o posiciones y administraciones espirituales, bajo la gobernación directa y mediante Jesucristo por orden del Padre. Nuestro Señor Jesucristo es el líder o cabeza de paternidades, como dije en el vídeo anterior, dentro del reino de Dios su Padre. Por eso puede decirnos Mateo 28:18 que Cristo recibió autoridad de su Padre arriba en el cielo y en la tierra, ¿sí? Como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nosotros somos sacerdotes del reino de Dios, nuestro Padre celestial. ¿Qué nos dice Hebreo 3:11? Por lo cual, hermanos, santos participantes de un llamamiento celestial, considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Un llamamiento celestial no ha de suponerse, como muchos así creen y predican, que hemos de gobernar con Cristo desde el cielo. Nada de eso puede ser cierto, hermanos y amigos que me escucháis, ya que los santos van a recibir la tierra por heredad y no el cielo. Mateo 5:5 nos dice esto. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Sed miembros de un orden celestial, pero en la tierra como seres inmortales, pero seres humanos glorificados como Cristo es ahora. Por eso nos dice Pedro, porque vosotros sois linaje escogido,
sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido o por posesión. ¿Para qué? Para que ahora y en el milenio proclamemos las proezas del que nos llama y nos llamó de las tinieblas a su admirable. Apocalipsis 2, 26 y 27. Aquí Cristo habla por revelación, no suya, sino de parte del Padre. Habla por delegación, sí, bajo la autoridad de su Dios y Padre. Es facultado para expresarse así, como si fuera realmente que el que habla y autoriza las cosas es Dios mismo, pero Él es el que los representa. Y como los representa a la perfecta y a la perfección, por eso se puede decir que es como si Dios mismo, el Padre, fuera el que está hablando. Pero es Cristo el que habla y el que ordena las cosas. Pero Cristo habla y autoriza por orden subdelegada de su Dios y Padre. Versículo 26. Al que venza y al que guarde mis obras hasta el fin, porque peligra también nuestra salvación si no permanecemos firmes hasta el fin. Le daré autoridad sobre las naciones. Y el versículo 27 nos dice, y las regirá con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Apocalipsis 1:6. Cristo es la voz de su Dios y Padre, y nos hizo un reino en Cristo, y a Cristo también, sacerdotal para su Dios y Padre. A Él, a Dios, sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Bien, amigos, ya queda poquito. Apocalipsis 5:10. Y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos, ¿dónde? En el cielo no, en la tierra, sobre la tierra. Nuestros pies glorificados pisarán tierra de Jerusalén, por la gracia de Dios. Amigos, a estas alturas del discurso pienso que habrá quedado bastante claro pues quién es Dios y quién es el Dios verdadero, quién es Jesucristo, quiénes son los santos, quién nos ha llamado y para qué. Algo muy importante, quien no permanece hasta el fin en la fe monoteísta del único Dios verdadero, se perderá y no podrá entrar en el reino y en el gobierno de Dios. Por ahí se dice, una vez salvo, ya salvo. Eso se predica en la falsa cristiandad. Esto es una patraña religiosa del Dios de este mundo, Satanás, y de sus falsos ministros que engañan al mundo mediante su falso magisterio, sus falsos ministros, sus falsos apóstoles, sus falsos profetas y sus falsos maestros de la cristiandad tradicional. Eso sí, hemos sido perdonados. No es que nos ganamos la salvación por méritos propios o por guardar la ley de Moisés, pero debemos permanecer firmes y fieles hasta el fin en la gracia perdonadora y cumplir y aplicar cada día los mandamientos, las entoles, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que recibió del Padre, ¿sí? Y darlas a conocer a otros, pues fielmente, puras, sin mezclas de ningún tipo. En este desarrollo constante estamos viviendo, por eso Romanos nos dice 2:7, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos ¿para qué? Para aniquilación, para destrucción. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y este texto lo estoy leyendo de Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma viviente. La vida, Ezequiel 18:4 y 20. El alma que pecare, el alma viviente que pecare, esa morirás. Hebreos 1:14.
¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar salvación? Tenemos la promesa de la salvación, pero todavía no somos salvos completamente. Por eso buscamos gloria, honra, honor e inmortalidad. Eso lo podemos leer en Hebreos 1:14. Primera de Pedro 1:12. Toda la profecía, toda la ley, toda la historia bíblica, hasta el Mesías, apuntaba todo hacia un solo propósito. Primeramente, la vindicación del nombre del único y verdadero Dios, Eloá Sebaot, Jehová de los ejércitos, el Dios verdadero. Desde Mesías en adelante, por el sacrificio vicario de nuestro bendito Jesús, de su siervo redentor, los verdaderos creyentes y monoteístas, bíblicos, unitarios, en un solo Dios verdadero, reconocemos que mediante la enseñanza cristiana, basada en la gracia de Dios, somos perdonados y aceptados por el Padre y Dios de nuestro Señor Jesús, el Cristo, mediante su sacrificio en favor de cada uno de nosotros, pero en primer lugar reivindicar el nombre de Dios, el cual fue retado en el jardín del Edén, incluso antes, cuando Satanás y sus demonios se rebelaron contra la autoridad y el gobierno del único y verdadero Dios. Los discípulos del Mesías, bajo el pacto de gracia que es espiritual, su ley está ahora dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, o sea que no nos regimos por la letra de la ley que quedó obsoleta y clavada al madero de tormento. Nos conducimos por la enseñanza espiritual, entonces, las enseñanzas de Jesucristo. Por el Espíritu de Cristo nos servimos y supuestamente amamos pues de forma legalista a Dios por temor al castigo, que se regían las formas externas de culto y de servicio en aquel tabernáculo hecho con manos humanas, materiales, un lugar geográfico, Jerusalén, sino que nos regimos por el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros. Somos ahora, amigos, el verdadero tabernáculo de adoración y de servicio en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24, se le dijo a la samaritana, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Dios es un espíritu. Dios es un espíritu inmortal. Bien. Y adoramos y servimos todos los días de nuestra existencia temporal hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días de nuestra vida. Vivimos en el sábado progresivo y eterno que Jesucristo ha conseguido a través de su muerte vicaria en la cruz. Hasta la redención de nuestro cuerpo físico y material, cuando el Señor Jesucristo sea nuevamente enviado por el Padre, pues este cuerpo carnal y humano será resucitado o transformado a la final trompeta, porque se tocará la trompeta final y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que quedemos, seremos arrebatados juntamente con los demás en el cielo para recibir al Señor en las nubes y bajar automáticamente a la tierra de Israel en Jerusalén, la Jerusalén física. Cristo traerá ese galardón, el galardón de la vida eterna y esos puestos administrativos y de gobierno, si permanecemos firmes, sin fluctuar, hasta la última gota de nuestra sangre. Recibiremos la vida eterna o inmortal, lo mismo que la recibió nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que anhela mirar realmente los ángeles de Dios. Maravilloso, amigos. Primera de Pedro 1:12. A ellos fue revelado que no para sí mismo, hablando de los profetas, sino para nosotros, vosotros, administraban las cosas que ahora han sido proclamadas por medio de los que os predicaron el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales los ángeles, mirando fijamente, anhelan penetrar, comprender, ver. A nosotros nos ha sido revelada por la gracia de Dios esta bendita verdad. Mediante Cristo, la ley
también se ha cumplido en nosotros, y muertos con Cristo ya no somos esclavos o siervos físicos de esa ley que reclamaba nuestra vida por ser transgresores de la misma, pedía la muerte literal. Cristo pagó, nuestro Señor, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esto también es nuestra vindicación del nombre de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si morimos con Cristo, también resucitaremos con Él. Si seguimos queriendo hacer las obras de la ley, rechazamos la gracia de Dios, querer vivir todavía en pecado, seguimos siendo transgresores de esa ley que solo reclamaba nuestra vida, muerte física y espiritual literalmente, amigos. ¿Qué está pasando si hacemos eso? Hacemos afrenta al Espíritu de gracia y estamos rechazando voluntariamente la sangre de Cristo. Bien, amigos, pues quiero concluir aquí, si no antes leerle unos textos del apóstol Pedro, capítulo 1, 14 y 15, que dice: como hijos obedientes, no nos amoldemos a las antiguas pasiones que teníais estando en vuestra ignorancia, sino que según aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Para que esto se haga una realidad en nosotros, amigos, y se vaya desarrollando y perfeccionando cada día, ¿sí?, nos es necesario saber, conocer, reconocer la verdad absoluta de que solo hay un Dios verdadero, uno, y que Jesucristo es su Hijo glorificado, un Hijo humano glorificado a la categoría de Dios, que aún sigue recibiendo revelación y a través de Él y de su Espíritu podemos comprender esta gran verdad. Si conocemos esta verdad y la rechazamos voluntariamente, ya no queda ningún sacrificio de sangre por causa de nuestro pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, aniquilación total del pecador por toda la eternidad. La muerte segunda es esto, Romanos 6:23, que no es sufrimiento eterno, es aniquilación para siempre, como si nunca hubiésemos existido. Bien, pues nada, amigos, voy a concluir aquí y otro vídeo pues hablaremos sobre este tema. Que Dios les bendiga a todos grandemente y espero que haya sido de encomio y de que resucitemos nuestras mentes mortales y resucitemos a la verdad de Dios, a la verdad del único y verdadero Dios. Vuestro amigo y siervo, la verdad de nuestro Señor Jesucristo, Valentín Núñez Rivero, desde Valencia, España. Un abrazo para todos. Amén.